Otro podcast más de Derecho, Literatura y Punk Rock. En esta ocasión tocaremos otro tema de derecho. Específicamente hablaremos del contrato de donación. Y bueno, el contrato de donación es aquel por el que una persona llamada donante se obliga a entregar en forma gratuita a otra llamada donatario una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Es importante mencionar que el donante debe conservar los bienes y patrimonio necesarios para su subsistencia. El propio Código Civil define al contrato de donación como contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes, pero la ley prohíbe la donación de bienes futuros. Asimismo, distingue a la donación pura, la que se otorga en términos absolutos, también conocida por la teoría como común o simple, aquella que no pertenece a ninguna de las otras clases de donación. Bueno, el contrato de donación es un contrato principal, ya que no requiere la preexistencia de otro contrato anterior para su existencia o validez. También es un contrato unilateral, porque solo establece obligaciones a la parte donante. Es gratuito, ya que el provecho es únicamente para el donatario, aunque pudiera ser oneroso cuando se le impute alguna carga al donatario. Es formal porque la ley establece una forma determinada de exteriorizar la voluntad de las partes. Es consensual porque únicamente se requiere del consentimiento, sin ser necesaria la entrega del o los bienes donados. Generalmente instantáneo, porque la prestación se cumple en un solo acto, aunque a veces podría ser de tracto sucesivo cuando lo donado se dé en forma periódica. Es condicional cuando depende de algún acontecimiento incierto, es decir, que no depende de su voluntad que se realice o no. O cuando la obligación del donante se perfecciona si se realiza un hecho determinado y que tampoco depende de la voluntad de las partes. Es nominado ya que está regulado expresamente en la ley civil. El propio Código Civil reconoce la donación onerosa cuando se impone al donatario alguna carga de dar, hacer o no hacer. En esta se considera donado el excedente del valor de la cosa deducida de su precio. Es remuneratoria cuando se recibe en atención a servicios recibidos aunque éste no tenga obligación de pagar, la cual puede revocarse ni por sobrevenir hijos al donante ni por ingratitud. La doctrina también reconoce la donación entre consortes, cuando el donante y el donatario son cónyuges entre sí. En este tipo de donación no puede ser revocada sino cuando durante el matrimonio el donatario comete adulterio, violencia intrafamiliar, falta de alimentos u otras graves a juicio del juez de lo familiar cometidos en contra del otro cónyuge o los hijos. Para hacerse esta donación únicamente se requiere estar casado bajo el régimen de separación de bienes. Las donaciones a título universal son aquellos cuyos bienes comprendidos resultan ser el único patrimonio del donante, dejando a salvo lo necesario para su subsistencia. A título particular son aquellas cuyos bienes no comprenden una parte significativa del patrimonio del donante. Por último, la donación con derecho de acrecer, que es aquella que celebran varias personas como donatarias. Lo que debe quedar bien claro es que el donante no debe quedarse sin patrimonio para subsistir. Que la donación es entre vivos, inter vivos. De lo contrario se estaría lo dispuesto por la ley para las sucesiones y se considerará como perfecta en el momento que el donatario la acepta y da a conocer su aceptación al donante. Las donaciones también pueden ser verbales cuando el valor de lo donado no exceda cierta cantidad o que se trate de un bien mueble. Si el valor excede de una cantidad, la donación debe de ser por escrito. Si excede, obviamente, y se tiene que hacer por escrito, puede hacerse ante escritura pública ante notario. Y en el caso de los inmuebles, deberá formalizarse conforme a la compraventa. La aceptación debe hacerse
de la misma manera. Además, tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones en la donación. 1. El donatario solo responde de las deudas del donante por lo que se refiere a los bienes donados. 2. Los no nacidos pueden recibir donaciones siempre que hayan sido concebidos al tiempo en que aquella lo hizo. 3. Para revocar una donación es necesario que el donante tenga hijos después de hecha la donación, pero antes de transcurridos 5 años. No podrá ser revocada por supervivencia de hijos cuando se trate de donaciones de menores, cuando sea antenupcial entre consortes y cuando sea puramente remuneratoria. También puede revocarse por ingratitud en contra del donante, ascendientes, descendientes o cónyuge de éste. Derecho, literatura y punk rock. Mario Alfonso Mayans Olachea.